Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti. Uno de los pasajes con una de las alegorías más hermosas del Nuevo Testamento está en Juan 15, donde Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera. Dice Juan 15, versos 1 al 11: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Estimados amigos, el propósito de estas palabras de Jesús se encuentra en el verso 11 que voy a repetir. Dice el Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Cuando los cristianos leemos Juan 15, estas escrituras deben movernos a la feliz reflexión de la bendición de permanecer en Cristo, o dicho de otro modo, de permanecer en su amor, como dice el verso 9. Uno de los beneficios de permanecer en el amor de Jesús es que nuestra vida llevará mucho fruto, dice el verso 5. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo quiere decir que vamos a vivir como Él vivió, en obediencia a Dios. Y un pasaje clave para corroborar esto está en 1 de Juan 2, verso 6, que dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿qué significa llevar mucho fruto? Llevar mucho fruto quiere decir que nuestro corazón estará en paz, que nuestras relaciones en lo que dependa de nosotros estarán guiadas por la verdad, por la compasión y la benignidad, que cada mañana habrá gozo en nuestras vidas y una palabra de esperanza para nuestros hijos o familiares o amigos en la mesa, en la calle, en donde estemos, que veremos los conflictos y desafíos diarios pues como una oportunidad para servir mejor y amar mejor. Y ahora, ¿para qué todo esto de llevar mucho fruto? Estamos llamados a llevar mucho fruto para que, haciendo el bien y obedeciendo a Cristo, como dice el verso 8, nuestro Padre sea glorificado. Todo esto es simple y sencillamente para que Dios sea glorificado, para darle toda la gloria a Dios. Así es como se mira la vida de un sarmiento limpio por la palabra de Cristo, como dice el verso 3. Pero también este maravilloso pasaje de Juan 15, versos 1 al 11, ha causado mucha discusión. A pesar de que el texto dice literalmente que fue dado para que el gozo de Cristo esté en nosotros, muchos cristianos lo han convertido en una amenaza de ir al infierno. Por ejemplo, los creyentes que no creen en la seguridad eterna de la salvación nos dicen que Juan 15, verso 6, enseña que los cristianos que no permanezcan en obediencia y buenas obras, pues van a ser quemados en el infierno. Esta manera de pensar hace que la vida cristiana pues sea una vida
de inseguridad, de incertidumbre, porque si la persona comete pecados, puede llegar a pensar que el Padre va a arrancarlo de la vida eterna y va a terminar enviándolo al infierno. Juan 15:6 dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así que muchos sostienen que ser quemado aquí se refiere al efecto de las llamas del infierno sobre los que perdieron su salvación. Pero también hay otros creyentes que no creen que la salvación se pueda perder y que no hay forma de que un redimido vaya al infierno, pero que sin embargo dicen es posible que una persona se engañe y crea que es salva cuando en realidad se encuentra bajo condenación. Los que opinan de este modo dicen que Juan 15, verso 6, habla del fuego infernal reservado para muchos que creyeron en Cristo, pero que demostraron con su ausencia de frutos que nunca fueron salvos. Por ejemplo, John MacArthur, un pastor muy popular, dijo sobre este pasaje lo siguiente, cito: no se trata de creyentes, ramas que dan fruto y que de repente son cortadas y arrojadas al infierno. Esto se refiere a personas que están pegadas a la vid, pero no hay vida porque no hay fruto. Fin de la cita. El propio pastor que dijo estas cosas dice que cuando Jesús habló estas palabras estaba pensando en Judas. Entonces, bajo esta visión, uno puede estar unido a Cristo y estar muerto. Y eso, pues no lo podemos aceptar. No es posible estar unido a Cristo y estar muerto al mismo tiempo. Así que ninguna de estas dos interpretaciones es realmente consistente con los términos de la salvación bíblica. Miren, en primer lugar, Juan 15, versos 1 al 11, no se trata sobre la salvación eterna. Este pasaje no es una amenaza de perder la salvación y ser quemado en el infierno, o de evidenciar una falsa conversión y ser quemado en el infierno, como dicen el arminianismo y el calvinismo respectivamente. No se trata, Juan 15, versos 1 al 11, sobre ser salvado y luego perdido eternamente, o sobre ser un falso creyente al final. Entonces, ¿de qué se trata Juan 15, versos 1 al 11? Este pasaje se trata de los términos de la comunión con Dios en el discipulado cristiano. El texto enseña que si obedecemos a Dios, vamos a llevar mucho fruto, pero que si no lo hacemos, seremos disciplinados por nuestro Padre Celestial. Ser quemado y echado al fuego, según Juan 15, verso 6, no se refiere a las llamas del infierno, sino que es una alegoría que demuestra cómo Dios purificará a sus hijos desobedientes. A veces nos falta conocer más el Antiguo Testamento para ver cómo los profetas utilizaron expresiones relacionadas con el fuego para hablar no de la condenación eterna, sino del juicio temporal de Dios sobre su pueblo. Un pasaje del Antiguo Testamento que nos va a ayudar es Jeremías 21, verso 14. Dice lo siguiente: yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, declara el Señor, y prenderé fuego en su bosque que consumirá todos sus alrededores. Amigos, Sedequías estaba a punto de caer ante Nabucodonosor mientras buscaba la ayuda de Egipto. Entonces, este rey envía mensajeros a Jeremías para que le hablara la palabra de Dios el profeta. ¿Qué hizo el profeta? Bueno, le anunció que no habría escape al juicio de Dios debido a la desobediencia del rey y del pueblo. Así que en el año 586, Nabucodonosor acaba con Jerusalén. A este juicio temporal fue a lo que Jeremías se refirió cuando dijo, en Jeremías 21:14, voy a prender fuego en su bosque que consumirá todos sus alrededores. Otra versión dice, hará arder todo a su alrededor. Por supuesto, Jeremías no estaba hablando de la condenación eterna. Otros pasajes son los siguientes. Por ejemplo, Jeremías 15, verso 14 dice, y haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces, porque un fuego se ha encendido en mi ira que sobre vosotros arderá. Jeremías le está diciendo al pueblo, la ira de Dios, el fuego de Dios va a arder sobre ti. Está diciendo que el pueblo de Dios, que Israel, que Judá van a ir al infierno.
No está hablando de eso. En este contexto está hablando del juicio temporal de Dios, la pérdida de la vida física, las calamidades que tienen que enfrentar por su desobediencia. Ezequiel 22:31 también dice: he derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Ezequiel dice: con el fuego de mi furor los he consumido. Quiere decir que aquí el pueblo de Dios fue enviado y consumido en las llamas del infierno. Por supuesto que no. Esto se refiere al juicio sobre Israel, sobre sus profetas, sacerdotes, príncipes y sobre el pueblo en general. ¿Por qué? Pues por lo que ellos estaban haciendo, derramando sangre, inmoralidad, indecencia, extorsión y otros pecados. Amigos, el fuego de Dios no se trata en ninguno de estos casos del fuego del infierno y la condenación eterna. Juan 15, verso 6 tampoco se refiere a eso. Estos pasajes hablan del juicio temporal de Dios por desobediencia y están dirigidos a personas que están en una relación de pacto con Dios. Por lo tanto, Juan 15, versos 1 al 11, dirigido a los discípulos que han sido limpiados por la palabra de Cristo, dice el verso 3, no debe considerarse como una amenaza de ir al infierno en ningún caso, sino como una exhortación a la fidelidad a Jesús para recibir todos los beneficios de andar en su amor. Quemar las ramas de una vid es una práctica agrícola que se realiza con el fin de controlar enfermedades, plagas, manejar la poda y controlar las malezas en el viñedo. En el contexto de la salvación incondicional eterna por la fe, el Padre, quien es el viñador, pues va a podar nuestras vidas en Cristo, quien es la vid, para que llevemos mucho fruto. Pero en caso de que nuestras vidas no se sometan a Dios como nos es requerido a todos los redimidos, el Padre nos va a disciplinar, porque de otro modo, de dejarnos como estamos, corremos el riesgo de enfermar a otros cristianos con las plagas y la maleza de nuestro pecado y dañar al cuerpo de Cristo. Dios nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Además de que nosotros mismos, pues vamos a dejar de crecer pagando las consecuencias de una vida alejada de lo que es bueno, agradable y perfecto, alejados de la voluntad de Dios. El Señor dijo en Juan 15, verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La comunión o amistad con Dios es algo que se trabaja cada día, lo mismo que las amistades que tenemos en nuestras relaciones diarias. Si usted tiene un amigo, pues usted sabe que tiene que trabajar esa amistad. Se pone en contacto, le celebra un cumpleaños, le ayuda cuando está en una dificultad, le da un consejo cuando lo necesita. La relación filial con nuestro Padre Celestial no se acaba por desobediencia, lo mismo que no se acaba con nuestros padres terrenales. Seguimos siendo hijos a pesar de todo. Sin embargo, la amistad y la comunión no son cosas que se construyen solas. Obedecer a Dios al permanecer en el amor de Cristo es y será la base para que podamos vivir alegres y vivir con paz en nuestro corazón. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Envíanos un mensaje de texto al +52 686 331 2882. Repito, +52 686 331 2882 y con mucho gusto te vamos a responder en el programa. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.